Nuevos vinilos. Estos son libros que me estoy papando de hace mucho tiempo, porque yo en mi búsqueda incansable de referencias para sacar inspiración, pues, acabo leyendo mucha mierda. Pero bueno, como todos. Bueno, ahora mismo estoy leyendo básicamente esto, el libro de placer de Osman Spert, que esto es el abuelo de la magia del caos, y es el primero que rompió con la logia. ¿Sabes? Es el primero que decidió que la magia no tenía que ser una secta, que no tenía que ser una logia. Se cagó en Crowley directamente. Y dijo, mira, dejaros de capas y, de hecho, se burla en el libro. Un libro bastante difícil de leer porque no utiliza, es una forma de escribir muy errática, pero son pensamientos rápidos. Esto es un diario personal, realmente. Y es el primero que se cagó en las capas, en los bastones y tal. Y de hecho es el primer mago estrictamente pintor. Era pintor. De hecho, lo mejor de su generación, lo que pasa que, pues como buen pintor, pues murió en la miseria, como todo, antes de que se comercializara todo. Y este es el libro del placer. Él trabajaba mucho con el inconsciente y, de hecho, utilizaba mucho lo que se llama la pintura automática. Y si te lees el libro, lo decodificas, es un libro de autoayuda. ¿Sabes? El libro del placer es el placer de encontrarse a sí mismo. Y uno de los puntos claves del libro es la reinterpretación de los sigilos. Sigilos es una técnica que se ha utilizado durante toda la historia, prácticamente desde Mesopotamia, bueno, o sea, los jeroglíficos, desde la cábala, todo, son esos glifos, en el fondo son sigilos, que son conceptos, frases, ideas transformadas en un símbolo. Es decir, lo que están haciendo todos los diseñadores gráficos, eso es un sigilo, ¿vale? Es transformar una señal, tal. Lo que pasa que los magos lo que hacen es, para integrar eso en el inconsciente, hacen técnicas como de inmersión del símbolo, de cargar el símbolo es interesante. Pues este está aquí, luego otro que también, al pistón, Valle Inclán, ¿vale? Este libro es la leche. Este ya no es estrictamente mago, es más bien habla más de el referente para Valle Inclán es el quietismo, pero habla un poco más del zen, de pararse en la vida y observar. Un poco Valle Inclán al final era un cronista de su época, ¿vale? Muy fino, tío, porque al final se estaba burlando de la sociedad española. Y el libro son ejercicios que está hablando como su experiencia personal ya después de lo que estábamos hablando, de que este libro está publicado pues a lo mejor 5 o 6 años antes de su muerte. Primera edición, 1922. No, en Estaciones 22. Valle Inclán no sé a qué edad murió. Pero bueno. Sí, sí, algo así. 1916, en 16 salió, ¿vale? Está recreando toda una generación y está anticipándose incluso a la Segunda República, está anticipando a la Guerra Civil, está anticipando a lo que luego Valdelomar, otro, está ya contando después de la guerra, ¿vale? O durante la guerra, o antes de la guerra, o después de la guerra. ¿Vale? Al final son todos místicos. Están buscando técnicas de atraer el inconsciente a la parte consciente. ¿Vale? Es muy interesante. Yo, por ejemplo, en el mundo de la audiología, no sé si sabes, Diego, que yo me dedico a nivel laboral, me dedico a la audioprótesis. Trabajo con gente sorda, tal, y trabajamos con audífonos y tal. Y hay un fenómeno, bueno, el fenómeno del acúfeno. ¿Vale? El acúfeno es aquel sonido que, debido normalmente a un déficit auditivo muchas veces no detectado, se oye un pitido en el oído. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando el paciente oye el pitido, y a lo mejor es una persona que a lo mejor no tiene un cierto equilibrio mental, no estoy hablando de que esté loco, sino simplemente pues, a lo mejor tenga estrés, tenga ansiedades o simplemente pues se altera con facilidad, al oír el pitido se vuelve loco. Se vuelve loco, viene a la consulta, oye, ¿qué me pasa esto? No sé qué me pasa, me voy a morir, me va a salir un cáncer, me voy a poner sordo, ta. Pues cuando hablamos de la terapia Zen,
ojo, terapia Zen, que se llama así a nivel comercial, se suele explicar al paciente de que debe de ser capaz de detectar a nivel consciente su parte inconsciente para decirle a la parte inconsciente de que todo va a ir bien. Dices, hostia. A mí cuando me explicaron la terapia, me quedé así y dije, hostia, con qué curiosidad, ¿no? O sea, qué casualidad, ¿no? Como de pronto una cosa tan técnica, tan médica y tal, de pronto se retrotrae a una cosa tan psicológica, ¿sabes? Y la terapia va de eso, ¿sabes? Utilizas una herramienta, tal, le pones música de fondo y le enseñas a meditar. Que le haces ejercicios de meditación, obligas al paciente a estar 18-20 minutos, además tú solo programas, le puedes poner más tiempo, y lo obligas al paciente a aprender a meditar. Le pones un programa automático en el audífono y le enseñas al paciente a meditar. Ojo, éxito asegurado si lo hace todo bien, porque la meditación, tú lo sabrás, es maravillosa. Entonces es como la propia medicina, aun queriéndolo ocultar o no explicarlo realmente al 100%, está utilizando técnicas que ya estaban empleando toda esta peña. Entonces, ¿por qué no utilizarlo para activar el inconsciente y hacer cosas creativas? ¿Sabes? Más lecturas que he tenido, pues, bueno, este libro lo recomiendo, El amnios natal, de Alan Moore. Maravilla. Está tanto en texto como... este es el cómic. Como el cómic. ¿Vale? Están las dos versiones. De hecho, creo que el texto lo podéis rescatar. Está en el libro de la serpiente. Lo tienes ese libro. El de la serpiente. Este es el cómic de ese texto. ¿Vale? En el fondo, eso es una charla que dio en su 40 cumpleaños, cuando se promulgó Mago. Entonces habló del AMLOS. Es muy interesante. Luego, a ver, vamos a dejar cosas fuera, pero no me caben nada más. Otro muy interesante, y esta me lo tienes tú, Julián, que tengo en mi biblioteca. Este se lo robé a Jorge, En busca del pez dorado. Vale, más allá de lo que ponga David Lynch, porque David Lynch va a su puta bola, pero es muy interesante la lectura inconsciente que tiene. De hecho, os voy a pasar luego un email con textos que tengo en PDF, me lo pasó Celeste, de un profesor suyo en la SCAC sobre un análisis sobre la última temporada de Twin Peaks. Es flipante, porque el tío ya trabaja directamente con el inconsciente y está proyectando todo lo que ve a través de sus ejercicios de meditaciones. O sea, está haciendo esto ya a otro nivel, a nivel artístico. O sea, la explicación de este libro ya lo está haciendo en su cine. ¿Sabes? Ya se caga en todo. O sea, domina tanto la técnica que se burla de la técnica. De hecho, Mulholland Drive es eso, se está burlando del libro o sea, el libro, o sea, sí, la técnica establecida en Hollywood. El plano contra plano. O sea, él siempre se burla del plano contra plano y lo utiliza hasta la saciedad. Pero te está metiendo ideas. Otro libro con el que también me he apoyado muchísimo, espérate que estoy tirando libros a la cama, que la tengo aquí al lado, es este, El padre del Katab. Bueno, padre no, perdona. El padre es Gissing, y aunque hay más gente por ahí en los surrealistas, pero bueno, William Burroughs. Este libro es de la Caja Negra. Revolución Electrónica. Estamos hablando de un libro del 70. Y ya estaba hablando del sampling. Es muy loco, ¿sabes? Y es una mezcla entre o sea, esoterismo, o sea, pero no es evidente, ¿vale? Luego cuando ves a leer cosas ves que él sí que leía textos, pero él utiliza técnicas de lo que él llama de guerra psíquica, pero en el fondo es chito. Y hay una historia muy bonita del libro que es de que, a ver, Burroughs era un cascarrabias, estaba zumbado. Y luego todo el mundo dice que era adorable, pero era un hijo de puta. Era un cascarrabias. Y dice que se ve que lo echaron de un bar, estaba tomando café, estaba fumando ahí y le echaron del bar. Y le dijo, ahora sí, ya verás. Y le hizo guerra psíquica a la cafetería. Se pasó durante un mes yendo a la puerta de la cafetería con una grabadora a grabar sonidos. Entonces, según él, perturbó tanto la psique del dueño que acabó cerrando el mes. ¿Sabes? Bueno, es Burroughs. Y nada, habla de una cosa muy interesante que es
Por ejemplo, aquí lo pone en la contraportada. En la medida en que el sistema viral de la lengua se reproduce con gran facilidad y condiciona toda actividad humana, el virus palabra y su difusión más mediática puede volverse tanto un instrumento de control y succión mental como un arma destinada a sabotear y anular esos mismos mecanismos. Muy loco. A través de aquí acabas, o sea, esto, Crowley, que está por ahí, y alguna cosa más, acabé muriendo aquí. La Biblia psíquica. De hecho, este libro lo va a traducir, lo va a publicar en julio, si no pasa nada, Caja Negra traducido. La primera traducción en castellano. Esto es... no me gustaría decir la Biblia, pero esto es casi la Biblia de la contracultura británica de los 70-80. Esto es el libro de todas las ideas locas de Genesis P. Wright, que murió el 14 o el 13 de marzo. Es todo una persona no grata en Inglaterra, lo echaron de su país por peligroso, sobre todo por estas ideas que tiene aquí plasmadas. Y uno de los más grandes de la contracultura. Este tío prácticamente conoció a Burroughs, conoció a Gissing, el abuelo de la música industrial, puso al máximo exponente toda la técnica del Katab y del inconsciente. Y nada, es una mezcla entre, bueno, y también incluso del underground, en el sentido de hacer el do yourself, y el tema de una de las cosas más importantes, no me sale ahora la palabra, bueno, en la época pre-internet del sistema colaborativo. ¿Sabes? El tío se había pasado casi toda su vida en comunas, montó comunas y siempre ha vivido en comunas. De hecho, murió pobre, pero siempre en cadena de solidaridad. Y montó una cosa en Inglaterra en los años 80, después de disolver a Throwing Gissel, que es, digamos, la banda que se autodenomina el padre de la música industrial. La música industrial es una música que viene del Fluxus, corta y pega, y viene de sacar lo más visceral del ser humano. Se llama industrial porque, como no tienen espacios para hacerlo, lo hacían en fábricas vacías. ¿Sabes? Era la época pre-rave. Claro, todo eso mezclado con Fluxus, con improvisación, con ideas esotéricas, con el Katab. Y claro, en los 80, cuando se disolvió el grupo, en 81-80, él decidió montar una comuna que se llama la Iglesia de la Juventud Psíquica. Quería retomar el paganismo y hacer una cadena de colaboración. La gente que se uniera, pues, darse toda la información, pues, de forma colaborativa, libre, todo plano, no hay nada, esto era horizontal. Dentro de lo posible, porque siempre que hay un sistema horizontal siempre hay una cabeza visible, que en este caso era él, que bueno, siempre había más. De ahí apareció diferentes ramas y de ahí, pues, el grupo que te mandé ayer, del Lóbalo, viene de ahí. Hoy, ¿sabes? Y casi toda la música electrónica vanguardista mama de ahí. La gente, pues, jugaba con todo. De hecho, tiene los dos primeros discos de Psychic TV, tienen millones de discos, pero los dos primeros son clave. De hecho, el segundo, que me tiene que llegar porque lo compré hace poco, es una movida, porque te puedes imaginar música súper agresiva, pero luego es casi, ese disco raya la belleza absoluta, pero a través de textos súper locos, ¿sabes? Una canción de Charles Manson o una canción del reverendo, no me acuerdo cómo se llama, el que se fue a Guinea y mató a casi toda su bueno, se mató a toda su secta, no me acuerdo eso. Pero era como un transgresor. De hecho, este tío fue el que provocó el cierre de la Edad de Oro de programa de televisión en España. Te mandaré el link, te mandaré un email con el link. Bueno, de ahí, pues claro, acabas pues, leyendo cosas como lecturas de Burroughs, Nova Express. Esto es un libro directamente hecho todo a través de Katab. Es una verborrea muy loca que si no, tienes que entrar en el trance. Si entras en el trance del libro, si lo lees desde el punto de vista racional, es como David Lynch. Si ves sus últimas películas desde el punto de vista racional, no lo vas a entender. Si te dejas llevar por el trance, entenderás cosas, vas captando. Y son ideas sueltas que luego se van enlazando. Esto es igual. Y además está hablando de un estado represor. ¿Sabes?
es un sistema represor que te está persiguiendo y te quiere contaminar, su idea del virus del lenguaje. Este es una trilogía, en verdad. Está Nova Express, está La máquina blanda y el otro es El ticket que explotó, algo así se llama. Estos son 3 libros hechos con Kata. ¿Vale? Pero bueno, casi toda la literatura de William Burroughs está basada en eso. Bueno, de ahí, pues, este libro que publicó hace poquito de Caja Negra, Fluxus escrito, pues un poco de pensamiento Fluxus, ¿no? De cómo funciona todo. Aquí te encontrarás pues de todo. A ver, ¿quién está? Pues no sé, desde Higgins, Walter de María, Morris, Yoko Ono, la pobre Yoko Ono, que es la persona más machacada de la historia. Ella y Maciel. Es la persona más machacada de la historia. No sé, de hecho mola porque como está escrito en Argentina, los argentinos siempre barren para casa y también tienen textos de gente de Argentina. Que bueno, yo me lo salté un poco porque los argentinos ya sabéis cómo son. Autoproclaman inventores de todo, hasta del bolígrafo, pero bueno. Pero hay cosas interesantes, como hay muchos textos de George Brecht o gente que habla de George Brecht, que es quizás uno de los más importantes del Fluxus, y de... no me acuerdo ahora cómo se llama, de Beuys, John Beuys, que es alemán, creo que era de Colonia. De hecho, estuve en Colonia y en ciertos sitios habían carteles de aquí John Beuys hizo no sé qué. O sea, claro, se pasaba todo el día haciendo movidas, porque el tío, como era performático, ahí estaba. Luego, pues, otro de los libros que he utilizado mucho es este, Wild Escapes. Eso tienes tú, creo. Vale, esto, en verdad, el autor sacó un segundo libro, me lo compré, pero es una puta mierda, no me gustó nada, pero este está muy bien porque es un vamos a decir, un repaso histórico al situacionismo. Al Alterdam, o sea, pasa por los surrealistas, tal, pero se centra mucho en el situacionismo y la deriva creativa a través del andar y del espacio público. Hablaba mucho de eso, de cómo utilizar el espacio público como un elemento artístico. Esta gente era casi los padres del graffiti. Sin ser grafiteros, no pintaban en la calle, pero utilizaban el espacio como un elemento artístico, moverse por la calle y la deriva creativa. Esto me interesaba mucho en una época que tenía un proyecto de intentar radiografiar el río a través de sus sonidos. Lo intenté, saqué alguna cosa, pero no me moló. Entonces me lo quedé como algo más de método para poder pasear. De hecho, en la época mía que me quedé en el paro, ¿te acuerdas? Estuve 8 meses y tal, y me pasaba el día andando, tío. Me pasaba todo el puto día andando. Me iba arriba abajo, volvía a Valencia andando. Entonces el andar como elemento, no artístico, sino como elemento meditativo estaba muy bien. De hecho, cuando aprendes a meditar hay una técnica que es andando. Y está muy interesante. Y los peripatéticos, aquí habla un poquito de los peripatéticos. Y nada, aquí de hecho te ayuda mucho a encajar esas ideas sueltas que vas sacando de otros sitios o de otros textos, porque es como que se te ordena. Es como que ya estás meditando y estás utilizando técnicas de meditación, ya estás leyendo textos del rollo, estás incluso, tú ya sabes que yo trabajo mucho con el sampling. Entonces, y luego de pronto te haces esta técnica que te ayuda a la deriva, cuanto más a la deriva provocas a la mente, parece como que encaja más. Es vacío, creo. Y nada, y luego textos, este me lo compré hace poco, lo he estado ojeando, no está mal, el de Paulina Oliveiro. Este está guay, ¿vale? Son técnicas de, ¿sabes? A ver, Paulina Oliveiros, discípula directa de John Cage, ella acuñó el término de la escucha profunda, que básicamente es meditación a través de los sonidos. Pasa que este es un libro de ejercicios. Me lo compré pensando que era otra cosa, más de pensamiento y tal, y es un libro de ejercicios. Como en los seminarios que ella hacía y tal, pero bueno, alguna cosita se puede cazar de ahí. Pero bueno, es interesante porque es como que ella dice que el sonido está más allá de nuestra percepción, con lo cual hay que agilizar el oído para poder llegar a ese elemento puro que es el sonido en sí. Pues esas ideas me parecen muy interesantes porque me llevan a otros elementos como esto.
no sé si se lee, Microbionic Radical Electronic Music and Sound Art in the 21st Century. Aunque está mal el texto, porque pone 21st Century, pero casi la mitad del libro habla del siglo XX. Pero bueno, ellos sabrán. Dices, hostia, me lo compré pensando, hostia, qué interesante, ¿no? A ver a dónde puedo llegar. Ahora iré a coger vinilos y os enseño un par de vinilos, porque ahora me lleva esto. Qué casualidad que compras el libro y los 3 primeros capítulos, ¿de quién habla? Esta gente. De hecho, espera. Ya estoy. Habla de esta gente, que a su vez salió esta gente, que es ni más ni menos que Coil, Current y Newswood Bond. Son como las tres ramas que luego van unidas de esta comuna. En esta comuna salieron esta gente, que son los primeros más radicales. Y luego también salió otra rama que es Connie Fanny Tutti, que es la abuela de la música industrial. Pero bueno, esta iba un poco más por el libro. Pero bueno, esta mezclaba, pues eso, el cuerpo de la mujer y tal. Era modelo porno y accionista. Y de ahí en el libro pasa a Japón. Pero los japoneses están zumbados. Y me compré este disco. No sé si se ve bien. ¿Vale? Se llama Pulse Demon. Y esto es de un artista japonés que se llama Merzbow. ¿Vale? Es un disco que está sacado en el 96, pero este tío llevaba del 79 dando por culo. Es un artista japonés que utiliza barridos frecuenciales para crear música. De hecho, tiene como tropecientos mil discos. O sea, tú pillas Spotify o pillas YouTube, pones el nombre y el nombre no es casual. El nombre, a ver, el tío sigue vivo y sigue haciendo música. El tío es activista vegano, animalista, tal, y su música es todo lo contrario. Es la cosa más agresiva que te puede estar a la oreja. De hecho, es que son barridos frecuenciales, es ruido puro. Pero es que luego cuando averiguas todo y le pillas como todo, le pillas el rollo, es eso, es el inconsciente, ¿sabes? El inconsciente de la sociedad japonesa, el inconsciente de la sociedad moderna. Y el nombre no es casual, Merzbow es el nombre de una obra de teatro dadaísta. Es que mola mucho porque cuando empiezas a unir ya te haces hostias, es que al final todos estos hijos de puta, por alguna razón, ¿por qué van todos ahí? Pues por eso acabas leyendo todo este batiburrillo de cosas. Claro, luego acabas en sitios como leyendo a Crowley, Mágicas sin lágrimas, que esto lo acaba de publicar una editorial valenciana que está muy bien. Este libro es quizás el libro más accesible de Crowley y de hecho se estaba enseñando antes a Julián. O sea, son cartas a unos alumnos ficticios, porque este es el libro que publicó Crowley 2 años antes de morir. Se dio cuenta de que su forma de escribir era demasiado críptica. Entonces se puso en modo profesor y empezó a explicar realmente lo que era la magia a un nivel más coloquial, con toda la complejidad que significa todo eso, pero a un nivel más coloquial. Y entonces entiendes muchas cosas porque, claro, cuando hablas de magia, de hecho él añade la K dentro del nombre de la palabra magia para diferenciarlo de los ilusionistas, estimadores, tal. La magia es una forma de pensar, es una corriente filosófica, en el fondo. Es una forma de llamar el occidente todo el pensamiento oriental. O sea, como el occidental ha traducido todo el pensamiento oriental. Que ahora mismo no somos muy conscientes, y él, como ha estado estudiando todas estas movidas, lo tendrá muy fresco, lo sabrá mejor que yo,
Pero el pensamiento oriental hasta principios del siglo XX no entró en Occidente. Entraba muy poquito y no era tan accesible. Y de hecho los libros de magia, como decía Pontos, Levi fue muy conocido porque fue uno de los primeros que presentó un tratado resumido de magia. De hecho, la imagen de Baphomet, el famoso Choto, es suyo, es un dibujo suyo. Y de hecho se adoptó como figura de Satán para desprestigiar todo el tema de la magia. Y tiene otro simbolismo en el fondo, esa imagen de Baphomet. Es la unión entre la mujer y el hombre, es el ser andrógino, ¿vale? Pero bueno, lo que te iba a decir, mira qué casualidad que en una de las cartas habla de que, ¿sabes? Es que está todo ahí. De hecho, habla de... Es aquí también, está... Que es... Claro, cuando empieces a leer y a buscar referencias de cómo activar tu mente para poder hacer ejercicios automáticos, porque todo esto, toda esta verborrea que acabo de soltaros, y Julián lo sabe muy bien, es un camino que yo llevo transitando desde hace 8 años o más, por una sensación frustrante de decir, es que no soy músico, pero quiero manejar el sonido y hacer mis propias composiciones y hacer mis propias piezas. ¿Sabes? Esa mente racional del ingeniero, digamos, como que te encierra en una especie de cárcel, una jaula, como Julián muchas veces explica, que digamos que si no tienes una formación no eres capaz de hacer ciertas cosas. Y eso me parece una gran equivocación. Que la formación, cuando hablo de formación reglada, cuando realmente la formación es una cosa. Pues ahí empecé poco a poco a picotear y a llegarme hasta este punto que estoy inundado por este tipo de mierda. O sea, te das cuenta de que toda la gente que está buscando esa posverdad. ¿Qué? Dime. Sí, estoy en videoconferencia. Espera un momento. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Ves algo de... Bueno, pues estoy pendiente de ella. No, perdonad. Ay. No sé dónde estaba. Estoy contando muchas cosas y no... No sé, ¿queréis decirme algo? Es que he dicho muchas cosas. Y nada, eso. Sí, estaba hablando de mi deriva. Nada, buscarle sentido a todo lo que hacía, por qué, y para qué, y cómo conseguir a través de mi inconsciente conseguir hacer ciertas cosas que no sabía hacer o por lo menos no las entendía y quitarme ese peso que tengo ahí. Entonces, claro, todo esto que os he enseñado, toda verborrea, bueno, también está esto. Es muy interesante. De hecho, ya os paso el link. Publica vídeos en internet. Esto es Ramsey Dukes. Muy interesante. Pues un poco encontrar símiles, decir, hostia, ¿por qué funciona así la cosa? Y no sé, es que ahora me he quedado un poco, me he frenado, me he quedado frío. Nada, preguntadme cosas si queréis.